Saludos y bendiciones, familia en Cristo. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, Eric. Bienvenidos a otro video lectura más donde podemos juntos aprender de la palabra de Dios. Entonces les invito, si tienen sus Biblias, por favor. Hoy vamos a estar en Romanos 4, versículos 1 al 12. Hoy vamos a ver la quinta pregunta a la cual Pablo responde. La pregunta es: ¿concuerda el Evangelio con las enseñanzas del Antiguo Testamento? Y pues claro, la respuesta a esta pregunta va a ser de gran importancia para el pueblo judío, y por lo tanto Pablo expone la plena armonía que existe entre el Evangelio del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál es el tema principal de inicio a fin del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento? Que la justificación siempre ha sido por la fe, nunca por las obras, jamás, siempre por fe. Entonces, Romanos capítulo 4, verso 1, dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué diremos entonces? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Pablo aquí apela en estos próximos versículos a los dos figuras más importantes en la historia de Israel, que sería Abraham y David. Dios hizo grandes pactos con estas dos personas. Uno de ellos vivió siglos antes de que la ley fuese dada, hablando de Abraham, y el otro vivió muchos años después, en referencia a David. El uno fue justificado antes de ser circuncidado y el otro fue después. Pero Pablo va a usa el ejemplo de Abraham como para probar que la justificación solamente es por fe, porque cuando Abraham fue justificado por la fe, esto era antes de la circuncisión. Y esto es importante porque los judíos consideraban a Abraham como un ejemplo supremo de un hombre justo. Somos hijos de Abraham, le decían a Jesús en los evangelios. Nuestro padre Abraham, lo decían así con mucho orgullo. Pero vamos a ver lo que dice los próximos dos versículos. El verso 2 y el 3 dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Entonces, Abraham le creyó a Dios. Y la fe, tenemos que entender que no es algo que opera en lo vacío. Siempre se va a basar en la promesa de Dios. Podemos nosotros, por ejemplo, ir a Romanos capítulo 10, versículo 17, y nos dice: así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, por medio, en base a la promesa, la palabra que Dios da, nosotros ponemos nuestra fe en eso. No es una fe ciega que tenemos, sino en base a lo que Dios ha revelado, lo que Dios ha dicho. Entonces la confianza de Abraham en la promesa de Dios resultó en que Dios, por él haber confiado en Dios, por haberle creído a Dios, Dios lo aceptó como justo. O sea que Abraham fue justificado porque puso su confianza en las palabras de Dios. Salió sin a qué dirección iba. Sal de tu tierra, de tu parentela. Salió sin saber hacia dónde exactamente iba, pero le creyó a Dios. Confió en Dios. Ahora mira lo que dicen los próximos dos versos, 4 y el 5. Dice: ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Por ejemplo, considera los que están trabajando, trabajan toda la semana, trabajan bien duro, sudando, esfuerzo, mucho, todo eso, y al final de cuentas, sé que el cheque te llega automáticamente ya para depositado en el banco, te dan el cheque en papel, lo recoges, lo que sea, o tú llegas a casa con el cheque en mano. Tú sabes que tú te ganaste ese cheque por tu trabajo. No es algo que te lo regalaron, te lo dieron sin merecerlo. No es que estuviste en casa toda la semana y después vas a la compañía. Oh,
¿dónde está mi cheque? Estoy esperando un cheque, sino porque tú sabes que trabajaste esa semana y en base a eso la recompensa es recibir el cheque. Entonces aquí vamos a ver un contraste entre las obras y fe, en referencia a lo que tiene que ver con el plan de salvación. Jesucristo es el que nos salva. Eso lo tenemos muy en cuenta. No nuestros sentimientos. Ay, es que sentí bien bonito. Mira, la fe, la confianza que depositamos en Cristo es lo esencial, ¿verdad? No podemos llevarnos por las emociones porque a veces nos emocionamos demasiado o demás. Unos días estamos tan alegres, tan felices y otros días estamos ahí medio cabizbajos. Entonces, no nos guiamos, no nos basamos por nuestros sentimientos ni nuestras obras. Entonces, la salvación es por medio de Cristo. No es en base a cómo me siento. Hay días que no me siento tan bien, pero yo sé y creo con todo mi corazón que Cristo es mi Salvador y mi Señor, que yo me esfuerzo en su gracia. Días que no siento leer, me esfuerzo en la gracia del Señor para leer, para estar en oración. Si hay días que no siento ir al servicio, yo me esfuerzo en la gracia del Señor, porque no es en base a cómo me siento. Hoy no me siento bien, no voy a ir, no. Me voy a esforzar por agradecimiento a Dios por medio de lo que ha hecho Cristo y no por lo que yo mismo hago. Entonces, por débil que sea nuestra fe, recuerden que solamente requiere que tengamos un fe como una semilla de mostaza. Solamente creerle a Dios. Porque consideramos, así como los discípulos que le dijeron, Señor, ayuda a nuestra incredulidad, aumentanos la fe. En ocasiones nos pasa. Tenemos que pedir a Dios que nos aumente la fe. Entonces, por débil que sea nuestra fe, Jesús es suficiente para salvarnos. Jesús nos ofrece la salvación gratuitamente, por amor a nosotros. No porque lo hayamos ganado mediante una fe poderosa. Él miró a mí, ay, wow, mira el poderoso fe que tiene Eric, lo voy a salvar. No, yo no tenía eso. Es más, la fe no es algo que nosotros aportamos, es algo que Dios nos da, es un regalo de Dios. Así lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 8. Entonces, ¿cuál es el papel de la fe? ¿Qué rol juega la fe? Fe es creer y confiar en Jesucristo y aceptar el don maravilloso de la salvación que Él nos ofrece. Renuncias a toda posibilidad de ganarte tu salvación. No te lo puedes ganar. Yo no puedo ganarme la salvación. Renuncias a todo mérito o obra personal que tú puedas hacer. No es que yo ayudé a tal persona, yo soy muy dadivoso, esto, lo otro. No es por obras para que nadie se gloríe. Reconoces que todos tus mejores labores, tu mejor trabajo, tus mejores esfuerzos nunca podrían satisfacer las justas demandas de Dios. Porque solamente ha habido una persona que caminó en esta tierra que fue perfecto, sin pecado, sin engaño. El Cordero de Dios que quita el pecado. Él es el único. En Él se trata de depositar y poner nuestra fe en Él, no en lo que nosotros hacemos. La fe en Él en base a lo que Él hizo. Entonces, debo de considerar que Pablo tiene en mente que el mérito no reside en su fe, sino en aquel que es objeto de su fe. Entonces, no es que el mérito está en mi fe. Mi fe es lo que me salva. No, la fe puesta en Cristo es lo que salva. En el objeto de mi fe es donde está el mérito. No en cuánta fe yo tenga, sino que mi fe esté puesta en Jesús. Uno se acerca como un pecador impío, culpable, suplicando la misericordia de Dios. ¿Y qué es el resultado de esto? Pues bueno, se nos cuenta esa fe como justicia, porque estamos creyendo como una acción continua, ¿me entiendes? Cuando tú has creído en Cristo, no es que tú creíste hace 10 años y ya dejaste de creer, no, es una palabra que se emplea como que una acción continua. Tú no nos crees y ya te terminas, no, al momento de creer continúas creyendo en Dios.
Y por lo tanto esa fe se te cuenta como justicia. Y no es algo de que tú mismo obras, no es algo, no es una obra tuya, apropiada tuya o mía, que yo puedo decir, mira, aquí está lo que yo estoy haciendo. No, sino es la obra que hizo Cristo. Y yo continúo creyendo en la obra de redención. Continúo poniendo mi fe. Sigo confiando, creyendo en Jesús. Por lo tanto, ¿qué hace Dios? Me imputa la justicia a mi cuenta. La justicia de Cristo es transferida a mí y Dios me ve como justo por haber creído. Al haber creído, en el momento que yo creo en Jesús, hay una transferencia, una transacción sucediendo en la cual ahora Dios me mira como una persona justa. Las obras de Cristo se me son imputados a mí al yo creer y soy justificado por la fe y no mi propia fe, sino la fe puesta en Jesús. Por medio de los méritos del Salvador resucitado, la obra de Cristo, la obediencia de Cristo, la perfección de Cristo, Dios nos reviste de justicia y así nos hace aptos para el reino, para el cielo. Versículos 6 al 8, mira lo que dice. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras, bienaventurados aquellos cuyos iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Qué estaba viendo Pablo en estos versículos? Primero, él se dio cuenta que David no dijo nada acerca de obras. Oh, por mi esfuerzo, oh, porque yo soy tan santo y tan recto. Nada tiene que ver con sus obras. El perdón es algo que toca a la gracia de Dios, es algo dado por Dios de una forma gratuita, de una forma preciosa a toda persona que se acerca a Él en arrepentimiento. No es en base a los esfuerzos humanos. Oh, estaba en el altar y ahí estaba llorando muchísimo. Oh, wow, qué impresionante. No, lo que impresiona, lo que es impresionante es un corazón arrepentido. Un corazón que reconoce no tanto, ok, estuve mal, no tanto, oh, fui agarrado con mis manos en la masa y no tanto sintiendo culpabilidad, sino que hay una agonía, una aflicción de haber fallado, pecado en contra de Dios y hay un cambio de corazón, hay un cambio de mente, hay un cambio de dirección y no se puede... ¿Cómo se puede? No se puede dar esto o uno pensar, o es por obras, o es por mi esfuerzo. Es por la gracia de Dios que nosotros somos perdonados, somos limpiados, lavados por la sangre preciosa del Señor. Segunda cosa que Pablo vio, que Dios justifica a los impíos. David era culpable de adulterio, culpable de asesinato, de engaños, mentiras, pero en estos versículos aquí, en referencia al Salmo 34, él estaba saboreando la dulzura de un perdón completo y libre. Bienaventurado el hombre cuyo el pecado el Señor no tomará en cuenta. En otra palabra, esto no es Dios está ignorando tu pecado. No, Dios te ha perdonado, Dios te ha limpiado, Dios te ha lavado. Entonces, a pesar de la enormidad de su pecado y la ausencia total de su mérito personal, David conoció la bendición y la bienaventuranza de la justicia que Dios otorga por la fe. Estamos hablando de enseñanzas en el Antiguo Testamento, cómo concuerda el Evangelio en el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Nada ha cambiado. La justificación fue por fe y sigue siendo por la fe. Entonces versículos 9 y 10 nos dicen: ¿es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? ¿Por qué decimos a Abraham la fe le fue contada por justicia? Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso.
El pueblo judío creía tener un derecho especial a la justificación de Dios. Su forma de ver las cosas eran que solo los circuncidados, como ellos practicaban la circuncisión, solo ellos podían ser justificados. Los gentiles no. No, ellos no se circuncidan, entonces no pueden ellos ser justificados. Pablo muestra que Abraham fue justificado antes de estar en la circuncisión. Esto lo vemos en Génesis capítulo 17, verso 24. Si el padre de la nación de Israel podía ser justificado estando en la incircuncisión, entonces surge esta pregunta: ¿por qué no pueden ser justificados otras personas que no están circuncidadas? Bueno, veamos la respuesta del versículo 11 y 12. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia y de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada, y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Los ritos no le aportaron recompensa en ninguna manera a Abraham. Él no fue justificado por circuncidarse, porque él fue justificado aún antes de eso. Ahora, en obediencia a Dios, por haber creído en Dios y y continuar creyéndole a Dios, fue obediente y tomó parte de la circuncisión. Él fue llamado, él fue el pacto que Dios hizo. Mira, Dios le bendijo antes de implementarse la ceremonia de la circuncisión. Abraham halló favor de Dios por fe solamente. Esto es mucho antes de haber sido circuncidado. Estamos hablando de Génesis capítulo 12, del 1 al 4. Nos relata que Dios llama a Abraham a los 75 años de edad. Él no estaba circuncidado. La ceremonia de la circuncisión comenzó cuando él llegó a los 99. Fue llamado a los 75, no se circuncidó hasta los 99, pero a los 75 le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces las ceremonias, los rituales, ¿qué uso tienen? Bueno, sirven de recordatorio de nuestra fe, nos instruyen a nuevos creyentes, jóvenes en la fe. Y por ejemplo, si vemos como el bautismo en agua, o participando de la Santa Cena, o nuestros devocionales que nosotros hacemos, no deberemos pensar que nos conceden algún mérito especial delante de Dios. Porque hay personas, ¿verdad?, que piensan, ya me bauticé en agua, automáticamente ya soy salvo. No, al Dios salvarnos, nosotros tomamos en nuestro caminar desde ese momento en adelante ese paso de fe y obediencia del bautismo en agua. No porque eso salva, no, es una evidencia externa, donde públicamente nosotros afirmamos que somos seguidores de Cristo y al mismo tiempo simbólicamente estamos muriendo. Al ser sumergidos estamos muriendo a nosotros mismos, y al salir estamos resucitando en una nueva vida en Cristo. Entonces no debemos de pensar, oh no, es que bueno, yo por mis devocionales, yo soy alguien que, como que si estas cosas agregaran algún mérito especial y nos dieran más favor con Dios. No, aún antes de ser salvos, Dios nos da su favor para salvarnos por medio de la gracia, por medio de la fe puesta en Cristo. Antes de poder darle nada a Dios, Él ya nos concedió, nos dio sin merecerlo su gracia, su favor, para salvarnos. Entonces las devociones, las cosas que nosotros hacemos, nuestros ayunos, oraciones, lo que nosotros llegamos a hacer para el Señor, son señales externas, evidencias. Si estás en estudio de la palabra, la lectura, en oración, esto evidencia un cambio interno del corazón, un cambio en nuestra actitud, porque antes no queríamos nada con las cosas de Dios.
Y ahora tenemos nuevos deseos, nuevos pasiones que Dios ha puesto en nosotros. Y el centro de nuestra fe debe siempre ser Cristo, no nuestras obras, no lo que yo puedo hacer, sino lo que hizo Cristo en la obra de redención, su obra salvadora, no nuestras obras. ¡Wow! Hemos concluido nuestro estudio, nuestra lectura pequeña de este día. Nuevamente, si estos videos están siendo de edificación para su vida, les están bendiciendo, mira, siéntanse con la libertad, compártenlo. Espero, y mi oración es, verdad, que esto anime, apasione nuestras vidas, tanto la mía como la de ustedes, a estar en la lectura, lo más que nosotros podemos, en el estudio, la meditación de la palabra. Y pues yo me estoy gozando, en verdad, uno de mis libros favoritos. Y la verdad, wow, me gusta mucho, me encanta, me estoy en verdad gozando. Entonces, que Dios me los bendiga, me los cuide, me los guarde a ustedes y sus familias en cualquier país de donde me llegas a escuchar. La gracia y la paz del Señor sea con ustedes.